Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo y muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo. Bueno, pues entramos en materia, tenemos muchos temas. Poco a poco el nuevo gobierno de Cantabria va conformando sus cuadros directivos, pero echamos en falta algunas cuestiones y hay que dar, siendo conscientes de que hay tiempo, pero esto es urgente y eso se sabe dando una tecla. Me refiero a la situación financiera de Cantabria. Sabemos que se deben 3.600 millones aproximadamente, hablo de memoria, pero queremos saber la situación en la que ha dejado la región el anterior gobierno, la situación de los presupuestos de cada consejería, qué se puede hacer de cara a lo que queda de año. Esto es tan fácil como dar una tecla, llamar al interventor general y decirle: deme usted, por favor, un estadillo de consejería por consejería y salir a la opinión pública y decirlo. Creo que los ciudadanos tenemos derecho a saber. Y otra cuestión, no apercibimiento, nosotros no somos nadie. Hemos visto con alegría cómo el señor Mazón, el nuevo presidente de Valencia, ya ha anunciado que solo en su consejo de gobierno, de los cargos que ha quitado, de subdirectores generales, etcétera, ya va por más de 3 millones de euros de ahorro. Sería bien que también desde el gobierno de Cantabria, una comunidad que está pues como está, hubiera no sensación de continuidad, que es lo que hay, sensación de continuidad, sino de ruptura, de cambio, de que se van a hacer las cosas de otra manera, porque si todo va a seguir igual, no digo que vaya a seguir, digo que si todo, lo pongo en condicional, va a seguir igual, pues ¿para qué el cambio? Para poner asesores, por cierto, algunos asesores que de procedencia, es decir, de otros partidos, que aparecen de repente y son del PP y van a estar en el Parlamento con salarios muy buenos. En fin, que esto de verdad no me gusta absolutamente nada. Si fuera de la izquierda lo diría igual, y como lo hemos denunciado cuando era de la izquierda, pues si somos mínimamente coherentes y honrados con nosotros mismos, lo tenemos que decir. No, esto no es una crítica así por así, hay que dar tiempo y vamos a tener mucha paciencia, pero hay que decir las cosas cuando hay desviaciones, porque al principio se pueden corregir las cosas, después ya la inercia nos deja. Don Carlos Pajares. Bueno, como usted bien dice, pues acaba de nombrarse, se están todavía nombrando, todavía quedan cargos por ser elegidos. Sí, hombre, sí sorprende un poco, pues que al final los que llevamos muchos años en Cantabria, pues todos los nombres nos suenan, para lo bueno y para lo no tan bueno. Luego, como usted también dice, pues sorprende ya incluso en puestos de cierto nivel o alto nivel, y mucho más en los segundos, porque se están confirmando personas que ya estaban en el anterior gobierno. Y entonces, pues bueno, eso por lo menos la sensación que deja, como usted bien dice, es que cambio, pues va a resultar un poco más difícil. Lo cual no quiere decir que no se vaya a producir. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Bueno, vamos a esperar el domingo, porque igual ese cambio es obligado, porque desde Madrid lo obligan, porque son fundamentales en la gobernabilidad de España los votos de Vox, y entonces todo el proyecto se cae como una pirámide, pero hay que esperar, don Carlos. No, lo que decía yo, hay que darle un voto de confianza al nuevo gobierno. Sí. Y lo que usted bien dice, pues es cierto que no los nuevos nombramientos, que son nuevos, pero los nombres no son nuevos, son todos ya muy conocidos, como decía, para lo bueno y para lo malo, pues no generan en principio una ilusión, como usted también bien decía, pero bueno, hay que darles una oportunidad. Y el tema del ahorro, ¿verdad? Ese mensaje. Hombre, ese es el mensaje de son pequeños detalles que uno ve que las estructuras de las consejerías o siguen siendo las mismas, o en algún caso incluso me da la sensación de que puede haber algo más. Hombre, hubiera sido también un detalle y una imagen hacia la opinión pública de que se quieren cambiar cosas y se quieren hacer cosas distintas. Pero ya digo, tampoco vamos a avanzar. No vamos a lo hemos dejado ahí, al final, de una manera educada, dicho, porque nosotros no nos hemos callado nada, o casi nada. Don Aurelio. Bueno, yo en principio, yo quiero felicitar a la ciudadanía, porque yo creo que ha demostrado un conocimiento político y una madurez
que no nos esperábamos, pues porque habitualmente estábamos viendo pues, qué dinámica, ¿no? Se seguía a la hora de elecciones, y esta vez hemos visto cómo se han tomado, qué en serio se han tomado los ciudadanos la política y la elección de los políticos y la concienciación de la situación de España. Hablábamos de que no es solamente la economía lo que preocupa, que sí preocupa con esa deuda o con ese endeudamiento de 340.000 millones en créditos que ha hecho el gobierno de Sánchez, ¿no? Preocupa, pero también la situación de España, la destrucción de la España territorial, el asalto a las instituciones, las amistades peligrosas con golpistas, terroristas y todo eso, que ahora además se están uniendo, hemos visto que están aprovechando este momento de cambio de ciclo para organizarse y decir vamos a organizar un golpe ya simultáneo entre País Vasco y Cataluña, lo cual pone ya en una situación muy delicada, ¿no?, al nuevo gobierno. Bueno, pues es la madurez política y el acierto político de los ciudadanos que yo creo que ha pasado por la derecha y por la izquierda a los políticos. Los políticos hoy no están a la altura de la ciudadanía. Creo que hay que felicitarla. Lo hemos visto con la forma en que se han tomado ahora lo del día 23, las elecciones generales, donde la gente suspende sus vacaciones, son capaces de coger el avión para venir a votar. Es algo increíble la madurez política que se ha adquirido en tan poco tiempo, ¿no? De manera que a lo mejor algo tenemos que agradecer a estos gobiernos de desastre que hemos tenido. Ahora, los políticos que llegan tienen conciencia de esa madurez del ciudadano. No estarán generando desilusión, porque claro, estamos viendo cómo se ha votado, cómo se han hecho, qué pactos esperan, y estamos viendo la realidad y lo que se está haciendo. ¿Y la situación de Cantabria? En Cantabria me refiero principalmente. Bien, vamos a esperar y vamos a ser pacientes. No vamos a poner, como se dice, el carro delante de los bueyes, porque, o como dicen los británicos, wait and see, wait and see. Bien, estoy indignado con un asunto, no solo por la mentira del gobierno, sino con un asunto que tendrá unas consecuencias brutales para la economía de este país. Y lo voy a comenzar. El peaje en las autovías. El peaje en las autovías significaría un encarecimiento automático de los precios, de las mercaderías, más aumento de la inflación, una congestión brutal de las carreteras secundarias y un impedimento claro para que las personas puedan trasladarse con libertad. Entonces, se ha descubierto perfectamente que este gobierno, de manera engañando a los ciudadanos, lo tenía pactado, se lo había ofrecido para que le diera el dinero. Bien, y hemos visto como muy bien el PP, también Vox, lo han denunciado, pero no sirve solo eso, hay que cambiarlo, hay que ir a Bruselas. Si hay cambio de gobierno, no basta con decir, no, yo lo voy a aplicar. No, porque Bruselas ha dicho, a mí me da igual, yo no soy el que lo pongo, usted me trae a mí otro papel, ¿de dónde lo va a sacar usted? Etcétera, etcétera, porque esto ha sido para que nos dieran dinero. Luego todo esto se puede renegociar, como lo ha dicho también Bruselas. Así que vamos a estar hábiles, porque si no, en diciembre, sobre todo si hay cambio de gobierno, nos podemos encontrar con una crisis de huelgas, del transporte, etcétera, etcétera, que paralicen el país. Y eso me lleva a otra situación, que bueno, que la dejo para la segunda parte, chapa o pintura o reparación general, pero eso lo tengo para la siguiente. Don Aurelio. Bueno, esto efectivamente yo creo que es un asunto muy importante. Ya cuando se habló de ello, el gobierno socialista dijo, yo creo que esto es algo que a lo que vienen dando vueltas ya desde hace unos años, pero ya hace 3 o 4 años el gobierno socialista dijo que iba a empezar a cobrar por las autovías peaje, no ya las autopistas, sino también por las autovías, que a fin de cuentas no son más que la alternativa a las carreteras generales, estas que conocíamos, que han sido abandonadas completamente y por las que ya prácticamente es imposible circular. Bueno, pues que quieren cobrar por eso. A mí me parece que es una barbaridad. Es un impuesto más al automóvil.
automóvil está pagando por todas partes impuestos, y querer hacer esto es una agresión total a la economía de los ciudadanos. Y además, estas cosas siempre inciden sobre los menos pudientes, pues porque, bueno, hoy yo creo que el bolsillo y la economía de la gente no está para alegrías de ese tipo. Que lo había prometido y lo había firmado y lo había dado con, en fin, ya mediante documentos, el gobierno socialista Europa se había comprometido a ello, pues eso es una realidad, aunque luego, bueno, en su forma habitual de mentir dicen que no, pero han presentado el documento, ha salido la Comisión Europea diciendo que ese documento lo habían presentado efectivamente para la petición y para el respaldo de la petición de fondos, que existe el documento, pero lo que usted ha dicho muy bien, y es que ese documento ha sido propuesto por el gobierno, pues pero que no es irreversible. Claro. O sea que ya dependerá de la actitud del nuevo gobierno, que tendrán que dejarse de tibiezas y abordarlo. Decían es que el transporte por carretera va a adquirir unos precios tremendos. Hoy que ya, pues, en fin, están en una situación, los transportistas, en una situación muy precaria, pues si además ahora se incrementan esos costos. Luego, es que hemos dicho esto, peaje a las autovías. Oiga, que están pagadas. Están pagadas y tenemos derecho a circular, porque es que ya ustedes que nos cobran por el aire, con la historia de la contaminación, ya nos cobran ya por salir a la calle con un vehículo. Bueno, yo creo que... Es que esa es la falta de libertad. Tanto decir... Hablaba el señor Sánchez el otro día en el debate y yo decía, pero libertad, pero si ustedes son el gobierno más contrario a la libertad. Esa es la gran batalla hoy que hay que dar en Europa y en el mundo, la batalla de la libertad real del individuo, que esa es por donde va a venir la crisis a Europa, don Carlos. Bueno, yo lo que veo en esto, como en otras muchas cosas, es una gran manipulación. Ya la vivimos con el famosísimo céntimo sanitario. Sí, buena memoria. Sí, al final el ponerle ciertos adjetivos a subidas de impuestos, pues parece que eso lo dulcifica y estamos todos dispuestos a pagar. ¿Quién no va a estar dispuesto a pagar un céntimo para que su sanidad mejore? Ahora el gran engaño con las autopistas es el que contamina paga. Es otra gran... El que contamina paga. Sí. Como usted bien dice, las carreteras ya están pagadas, las pagamos, bueno, muchas de ellas además financiadas además con fondos europeos, muchas de estas autovías. Luego, decía usted por circular, ya pagamos un impuesto por circular, el impuesto de circulación. O sea, al final es una subida de impuestos que lo que demuestra es lo que hemos comentado y venimos comentando en esta mesa desde hace mucho tiempo, una incapacidad manifiesta para ajustar y amarrar el gasto público, que está totalmente descabalgado y que ya con este tipo de intervenciones lo que están diciendo a las claras es que no lo van a hacer. La única manera de solventar ese gran déficit que tenemos no es reduciendo el gasto público, sino saqueando los bolsillos de los contribuyentes, de todos, porque además también más manipulación, sacar el tema de que lo paguen los ricos. La realidad es una gran... Esos son los que lo pueden mover. Los ricos no lo pagan. Claro, esos son los que se pueden salvar si quieren. Y lo vemos mejor que se les ponga para que paguen y no les merezca la pena moverlo. Al final, quien lo paga, quien lo terminamos pagando somos todos. El céntimo sanitario, el peaje en las autovías, el que contamina paga. Que también el centro, comentaba lo de al final, lo de la contaminación. Si al final todo está unido, nos hacen creer que el cambio climático, que todo esto lo podemos de alguna manera atajar. ¿Cómo? Pagando dinero. En definitiva, todo es manipulación para seguir esquilmando el bolsillo del contribuyente. La señora von der Leyen y su troupe presentó recientemente que a varios países que hay que pagar más, que había que tal, y algunos países le han dicho que si quieres arroz, Catalina, no sale en los medios. Y está ahí una crisis estructural, una crisis de larvada de fondo que hace peligrar la estabilidad de la Unión Europea y sobre todo después de las próximas elecciones. Pero vamos a la hora de España precisamente, y por eso es muy importante, porque hay que unir las dos cosas. España, don Carlos, cambiamos ahora el turno, ¿está para chapa o pintura o para entrar en reparación general? Pero que esta es la clave, es decir, más de lo mismo, de otra manera, quito unas leyes, mantengo los cargos, todo buenísimo, pero el enfermo, es decir, le hago un cuidado paliativo al enfermo. Esa es una política. Es decir, y luego la otra es, voy a romper huevos para hacer una tortilla. Vamos a quitar, como ha hecho el señor Mazón en Valencia,
que ha revolucionado todo. Gasto de esto, quito gasto del otro, quito gasto del otro. Bueno, eso a nivel de España daría unos ahorros calculados en 70.000, 80.000 millones. Yo tengo una opinión particular, que hay muchos intereses para que eso no se produzca. Ni la derecha mediática, ni por supuesto la izquierda quieren que esto se toque. Y este es el grave problema, que en el fondo es el grave problema que tiene Europa, que algún día tendrá que acometer, espero que antes que pronto, y que creará la gran crisis, que se acabe la huida hacia adelante. Claro, ¿hasta qué punto a los ciudadanos se les puede ir sometiendo? Porque cuando se ha hablado de sanidad, hoy veía una estadística que España es el país número 18 en gasto sanitario por persona. ¿Qué presumimos aquí de la Unión Europea? Estamos aquí todo el día sacando pecho de que si esto, que si lo otro, que está. Don Carlos, ¿chapa o pintura o reparación general? Es más manipulación. Se nos está haciendo creer que el gran problema que tiene la economía española es de gestión. Sí. Que esto lo arreglamos con una gestión que ya de por sí... Hombre, algo sí, pero... Claro, eso es lo que iba a decir. Lo primero, eso ya es algo... Es triste, o sea, que te digan que se está gestionando mal, eso ya mal. Pero la realidad es que, como usted comentaba, claro que gestionando bien se producen ahorros, pero ni mucho menos. O sea, tenemos una administración, además de ineficaz, mastodóntica. Cantabria es un claro ejemplo. Sí. O sea, es que Cantabria, entre educación y sanidad, se va más de la mitad del presupuesto de Cantabria. Y si ya añadimos la deuda y servicios sociales, el 80%. Al final, ¿quién da esos servicios y cómo los está dando? Una administración totalmente desbordada, incapaz, y eso no hace falta, no chapa y pintura. Eso es. Lo que hace falta es... Pues eso, entrar en dique. Una reforma de la administración que además no se va a poder hacer en 4 años, que hace falta acometerla en más. Hacen falta grandes pactos, como en su momento los hubo, como los de la Moncloa, porque este país, como todos los países, necesita seguir avanzando. Y lo que valía en los años 70 ya no vale en el 2020. Y sobre todo de cambiar la mentalidad de los ciudadanos, ¿no? Que eso lo han hecho algunos países. Los crecimientos de países del este, que son realmente muy grandes, porque se producen esos ahorros. Don Aurelio, ¿chapa o pintura o entrar al fondo en la estructura? Bueno, se conoce perfectamente en economía, es tradicional, que los ajustes fiscales no vienen por pensar que nuestro negocio va a vender más, que se nos presenta un futuro extraordinario o que subiendo impuestos se va a recaudar más. Ese es un error de bulto. Como verdaderamente se consigue la consolidación fiscal es eliminando gastos. Esa es la razón fundamental y la forma en que actúan todas las empresas y todos aquellos sistemas económicos que quieren resolver un problema económico y de crisis. Reducción de gastos. Pero aquí chocamos con una cosa. No existe la menor voluntad de los políticos de entrar a eso. Usted se ha visto en Madrid, ahora ha quitado consejerías, ha quitado no sé cuánto de gasto. Bueno, ha hablado del de Valencia, porque está empezando, y solo del Consejo de Gobierno ha quitado 3 millones de euros. Y dice, oiga, 3 millones de euros se pueden hacer, se pueden atender a mucha gente. Claro, es que en realidad al hablar de Madrid, eso solo hace que confirmar la regla. Exactamente. Porque claro, podemos hablar de Madrid, pero es una político diferente. Exactamente. Eso es lo que hace falta, ese tipo de política. Se va a formar el eje Valencia-Madrid. Esa va a ser la gran deriva del PP, tomen nota, dentro de unos meses. Con esa voluntad, y esa voluntad de reforma, no digo de revolución, esa voluntad de reforma y entrar en los verdaderos problemas del país, ¿qué es ese? Es esta administración elefantiásica que tenemos y desproporcionada si la comparamos con el resto de los países, pues, más avanzados. La voluntad política de esta, y es que ¿cuál es la mentalidad de los políticos? Resolver su problema. Todos entran con la idea y con la voluntad de buscar solución a su problema. Les ve usted ahora la gran euforia. Pero ¿qué proyecto tienen estos políticos que han llegado, todos estos consejeros que han nombrado? ¿Alguno ve usted? Y pues voy a empezar a racionalizar el gasto, porque racionalizar el gasto no significa que va a ser menos eficaz, que la sanidad va a ser peor, sino es racionalizarlo, es hacerlo esto. Pero no existe esa mentalidad en los políticos, y ahí es donde la ciudadanía, ese toque de presión que daba Vox,
es lo que gustaba un poco a la gente. Dice, por eso incordia va a dar tanto, ese toque, porque cambiar el sistema, este es el problema de Europa, sí, que hay unas fuerzas que están saliendo de la base, y ojo lo que va a pasar en Francia, que es: no queremos tantos impuestos, queremos ser más libres, no queremos que nos hagan doctrinas para dirigirnos, no voy a decir las doctrinas trans, etcétera, etcétera, LGTBI, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado con la pandemia, que no se ha hecho una investigación. En Estados Unidos se está haciendo una investigación en el Congreso con participantes, que yo la estoy siguiendo, y estoy avergonzado que en Europa no se cuente nada. Se están saliendo informaciones que ponen los pelos de punta, y en España no hay una investigación de nada. Es más, se oculta todo. Es decir, aquí hay un interés, y con eso le doy paso inmediatamente a don Carlos, mediático, derecha-izquierda, mediático, político y de élites, para que no se toque nada en Europa, y si pueden en el mundo, y si pueden en el mundo. Entonces esto, claro, acabará implosionando, porque al final siempre desde abajo, y ahí lo que haces es, cuando oprimes mucho a la ciudadanía, es cuando la tendencia de los cuerpos a explosionar. Don Carlos, es que estamos en eso. Ese proceso que vemos, si tenemos un poco de salud lo veremos, es un proceso de huida hacia adelante en todo el mundo, en no abordar los problemas reales de la gente. El problema es que yo creo que estamos equivocando lo que es la moderación. Y creemos que ser moderado es ser inófluo, sí, no tener criterio, un queda bien, todo maravilloso, y eso no es ser moderado. Moderado es tener sentido común, respetar una serie de valores y de principios que son inalterables y sobre los que hay, llegado el caso, que defenderlos. Y defenderlos con argumentos, que es lo que está sucediendo en algunas comunidades autónomas, como bien decíamos, como pasa en el caso de Madrid. Luego se está generando dentro de lo que es esa moderación, ese famosísimo centrismo, o esa falsa equidistancia entre los extremos, que es irreal. Estar en el centro de dos extremos no es estar en la moderación, porque si uno de los dos extremos está totalmente fuera de onda, si tú sigues buscando esa centralidad de los extremos, lo que te haces tú es también extremalizarte, irte al extremo. Y entonces hemos dejado de discutir sobre principios y valores básicos y esenciales de todo, desde la economía hasta los principios filosóficos, éticos y de lo que uno quiera. Y entonces estamos entrando en eso, en la vacuidad, todo, bueno, pues eso, en una falsa moderación que es mentira y que lo único que sirve es para que aquellos que tienen la obligación de tomar decisiones no las tomen. Yo creo que es una intervención, mejor dicho, imposible. De verdad que me ha encantado. No es porque coincida plenamente, pero es que está muy bien expresado lo que está pasando hoy en Europa. Vamos a hablar de Europa, lo que está pasando hoy en Europa y en España en particular. No, pero lo que pasa es que el problema es ese, que los políticos están conformando una situación de acuerdo con sus necesidades sin tener en cuenta que ya la ciudadanía está en otra situación. Yo creo que les ha adelantado mucho la ciudadanía. Hay unas necesidades que las ven muy claras, pero que los políticos no responden a ellas ni de lejos. Lo estamos viendo en todo lo que está pasando. Hoy se les puede considerar la actuación política de todos estos nuevos dirigentes son auténticas antiguallas. Ya no abordan las necesidades. Ni leen nada de lo que pasa en las tendencias. Lo hemos visto en Europa, ¿no? La actuación y los giros que ha ido pegando por la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Bueno, prácticamente se ha pasado a la izquierda con todos estos temas de la Agenda 2030, que todo esto ya está al margen totalmente de las necesidades de la ciudadanía y de las apetencias de la ciudadanía. Hoy yo creo que hay una actitud en los ciudadanos crítica y además transversal hacia los políticos generalizada, yo diría, no voy a decir de desprecio, pero sí de valorar que no están en la onda correcta de abordar los problemas ciudadanos. Creo que esto sucede además en todo el mundo, no sé, pero al menos en Europa sí que está pasando. La comunidad está en las mismas, la gente que forma parte. Hemos visto ahora todos estos problemas que dicen de recuperación de las zonas marítimas. Bueno, cuando decimos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Es Europa? Sí, es todo... ¿Sabe usted quién es el ponente
ponente Luena, aquel señor al que echó Sánchez, pues porque parece ser que le traicionaba. Y este hombre había que buscarle una ubicación, y ese es el que ha presentado la ponencia de toda esta revolución de zonas y a esta señora que la encontraron con tantos millones ha votado. Es decir, es que lo de Europa es una cloaca. La señora esa que detuvieron en Bélgica, claro, ha votado esto. Sí. Es decir, vamos a ver, es que el problema es y por 12 votos, y dicen que por 12 votos... Mire, hay que recurrir a la historia. Van a arruinar el imperio, yo creo que al final hay muchos países que no lo van a consentir. El imperio romano empezó a caer cuando los romanos ya se cansaron de batallar y empezaron a coger mercenarios de Alemania, de la zona nórdica de Europa. Y cuando se dedicaron a vivir a las bacanales, fue el degenerar. Bueno, esto está pasando en Europa. Es decir, no quiere atender la agricultura propia, dice que lo produzcan otros, se hacen leyes tóxicas que nadie entiende y que no benefician, porque gobernar es para beneficiar, pero como el pueblo no las entiende, benefician a unos pocos. Unos pocos se hacen muy ricos y las clases medias desaparecen, como pasaba con las clases comerciantes, que empezaba el pequeño comercio en la época romana. En fin, tiene muchas similitudes y las crisis siempre hay que recurrir a la historia. Por lo tanto, señores, hay que poner pie en pared, pero claramente, y la próxima elección no está. Voten ustedes lo que quieran, en las elecciones al Parlamento Europeo es donde tendremos que echar el esfuerzo de todo esto, porque ahí sí que nos jugamos el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y sobre todo, lo que más me preocupa es el atentado contra las libertades. Es decir, las libertades reales. De decir, ¿en qué gasto yo el dinero? ¿Cómo induco a mis hijos? ¿Cómo quiero yo que sea mi vida? Etcétera, etcétera. Es decir, esas son las auténticas libertades y no las libertades estas que se fabrica el wokismo. Don Carlos, pues nada, voten ustedes bien, lo que quieran, cada uno, y don Aurelio también. Y ustedes, pues hasta el próximo viernes, aunque es festivo el próximo viernes. Por cierto, esa fiesta de las instituciones, aprovecho para que se cambie, que se ponga el Día del Carmen. Sí, que si quieren celebrar los políticos, vayan ese día por la mañana, como no tienen muchas cosas que hacer, pero que el próximo año sea el Día del Carmen festivo, que esa sí que es una fiesta que nace del pueblo, de abajo arriba, y no esta fiesta que se fabricaron los políticos para ir allí, etcétera, etcétera. Bueno, que tengan ustedes una feliz semana. Paz y bien.